Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. He hecho muchas veces este video, debo decirlo, respecto a las brujas de Salem y cómo surgió esta gran matanza. Voy a poner link a lo que corresponda. He hecho muchos, pero cada vez que encuentro una información nueva, lo repito. Primero yo hablé mucho acerca del profeta Zoroastro. Zoroastro era un sujeto que sienta las bases de las religiones al poner una idea de bien y mal y cómo tenemos que comportarnos. Tengo un video acerca de eso. En el año 600 a.C., por lo tanto, Zoroastro se rebeló contra la religión reinante. Esa religión reinante no existía ninguna fuerza oscura y él agregó una fuerza antagónica al bien, un espíritu llamado Ahriman. Mucho después, siglos después, el cristianismo retoma este escenario haciendo suyo a este ser bajo el nombre de Satanás, el príncipe de todos los demonios. Ahriman pasó a ser Satanás. La religión cristiana afirmaba que Lucifer usaba a las mujeres que practicaban la brujería como medio para conquistar el mundo, pues eran consideradas más vulnerables a ser tentadas por el diablo. El temor a estas supuestas brujas se extendió por la Europa medieval y desde la Iglesia Católica nació la voluntad de luchar contra estas fuerzas del mal a través de la tortura y el fuego. Acá también tengo un video respecto a un manual que existía, Males Maleficarum, que se escribió, que daba las técnicas de cómo torturar, en qué momento, también están en el canal, así que los voy a poner. Creo que son videos que son importantes para ir entendiendo esto, porque también cómo surge el odio a las mujeres y a las brujas tiene una connotación política, pero eso está todo en otros videos que para que lo vamos a afirmar acá. La religión cristiana entonces, en el año, bueno, el Papa Juan XXII en el año 1320, todavía funciona la memoria, firma la bula pontificia Super Illius Specula, un documento en el que se concedió la garantía o la categoría o se definió que la brujería era una herejía formal. Por lo tanto, desde esa bula pontificia, desde ese documento, comenzó la persecución de las brujas que duró 400 años, weón. 400 años. Dejando más de 40.000 personas en las horcas y en las hogueras. Y el punto álgido, bueno, hay dos teorías respecto a esto, pero el punto álgido de esta casa de brujas inició con los juicios de Salem, que fue entre el 92 y el 1692 y 1693. Y vamos a ver, porque ¿qué pasó ahí? Todo el mundo sabe, han habido películas como dije, pero vamos a tratar de explicar cómo en esta historia ingresó la histeria colectiva. Hay muchos experimentos respecto a eso, a la histeria colectiva. Hay un montón de situaciones de sugestión. Y esta histeria colectiva produjo la muerte de 19, 20 personas. ¿Qué ocurre entonces? Se fundó Salem y llegó Parris. ¿Quién es Parris? Bueno, en el año 620... los primeros colonos provenientes de Inglaterra y de los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos. Conocidos como los padres peregrinos, fundaron las primeras colonias, entre ellas el poblado de Salem, en una colonia inglesa de Massachusetts. Los peregrinos siempre salen en las películas. Enclavada, entonces Salem era una comunidad que no tenía un gobierno oficial, era solamente un grupo habitado por puritanos ingleses protestantes que veían en América del Norte un territorio del demonio. El miedo acerca de las historias de rituales y congregaciones de brujas hizo que todo el mundo
tuviese como cuidado y que todo el mundo se aferrase a la fe, bueno, protestante en este caso, para evitar los males y protegernos del diablo. No sé por qué veían, no encontré por qué veían a Salem y a este lugar que no tenía gobierno oficial, que era un grupo de personas, lo veían como algo pagano al territorio en sí, algo satánico, porque había historias respecto a rituales, brujas que estaban ahí por todos lados, estaban en los bosques, bueno, había como ritos medios extraños, entonces por eso que al final la gente tenía miedo. Eran solamente historias. Ahora, ¿por qué con Salem? No tengo idea. Por lo tanto, después de todo lo que ha pasado y ese temor que había, se encontraron con la necesidad de buscar y establecer una figura representativa de la iglesia. Y se eligió, por tanto, al reverendo Samuel Parris, el cual se trasladó de Boston a Salem junto a sus hijos, eran Thomas, Elizabeth, Susana, su sobrina Abigail Williams, que había perdido a sus padres, la sobrina Abigail Williams, que había perdido a sus padres en manos de los indios. En este viaje llega Tituba. ¿Y quién es Tituba? Es una esclava que por desgracia se convertiría en la protagonista de esta historia tan gore. Parris vivía obsesionado, como todo protestante, y al respeto de la gente que vivía en Salem. Pero como él tenía fallas técnicas en sus habilidades para mantener la convivencia en su familia, al que ponía una férrea disciplina, por supuesto, además que era un sujeto muy desconfiado y arrogante, hizo que esta figura que tenía fallas técnicas en el relacionamiento, hizo que todo el mundo se fijara en él, que todo el mundo se sintiera acusado, señalado, y estos seguían con miedo de habitar estas tierras, que según Parris y según la gente que vivía ahí, estaba alejada de la mano de Dios. Pero yo me pregunto, si tú sabes que Salem está lejos de la mano de Dios, ¿para qué te vayas a vivir ahí? Eso es como lo primero que me surge. ¿Por qué te vayas a vivir ahí si tú sabes que no, tú sabes que no es un lugar al que tú te sientas seguro? Porque, repito, es decir, si yo, ¿para dónde vamos a vivir? Me iré a otro lado, man. Es cierto que los peregrinos llegaron ahí, pero también hubo gente que pudo haberse ido. Si yo sé que todo esto es satanismo y yo me voy, yo me voy. Y se empezó a respirar un aire de tristeza, un aire de temor. Pero estaba todo normal. Pero todo iba a cambiar después de la llegada del reverendo Parris. Una mañana se desencadenó el horror. Y el pueblo empezó la caza de brujas en Salem. No se olviden de Abigail Williams y no se olviden de Tituba, que fue la esclava que venía con ellos. La gente empezó a atacar, la gente empezó a perseguir, porque un mal azotaba el pueblo. ¿Qué mal? Durante muchos años, perturbadores testimonios de blasfemia, maldiciones y visiones de niñas desnudas encendiendo velas en las profundidades del bosque y que supuestamente invocaban a Satanás y frotaban sus cuerpos lascivamente entre ellas. Bueno, se hizo conocido en Salem. Todo el mundo supo lo que estaba pasando, pero todo el mundo decía que lo veía. Pero nadie lo había visto. Hasta un día, una mañana de diciembre de 1961. Ese día al amanecer, se escucharon gritos desgarradores de Anna Putman, una niña de 11 años, y estos gritos se escucharon por todo el pueblo, no sé si por todo el pueblo. Y cuando sus padres llegaron a la habitación, descubrieron el horror. La niña tenía ataques convulsivos, hacía sonidos sobrenaturales y contorsionaba el cuerpo al tiempo que pronunciaba frases en contra del Hijo de Dios. La pequeña Anne parecía estar poseída por una fuerza sobrenatural. Un tiempo para actuar, todos viendo a esta niña que convulsionaba, tipo exorcismo. El terror llegó hasta la casa del reverendo Parris,
Entonces la hija de Elizabeth y su sobrina Abigail cayeron bajo el mismo hechizo. Empezaron también a convulsionar y a hablar en un idioma extraño, alabando a Satanás. Por lo que parecía que el mal estaba surgiendo otra vez en Salem. Parecía que Lucifer había encontrado un modo de manifestarse. Interesante eso. Porque hay algo importante que hay que tener en cuenta. Siempre que hablamos de exorcismo o de... Conche su madre, me quedé sordo, bueno. Eh, Siempre que hablamos de exorcismo y de este tipo de cosas, hay que tener en cuenta que Satanás no puede hacer nada, no puede hacer nada sin el permiso de Dios, para que veamos lo malo y lo sádico que es Dios. Pues, atacaban, insultaban a Dios, a Jesús y a todo el mundo. Entonces el miedo se extendió por todo el lugar. La gente empezó a pensar que Salem algo le pasaba, pero nadie se atrevía a hablar de brujería. En Salem había un médico, y este médico empezó a inspeccionar estas dolencias extrañas que las tres niñas habían mostrado. Y el médico concluyó que no había ningún problema físico en ellas, ni ninguna enfermedad que, o sea, como epilepsia, no sé qué sé yo, ninguna enfermedad que explicara también el comportamiento. Y añadió que no tenía nada que ver con el demonio, nada que ver. Entonces con estas palabras explotó todo. Y empezaron a aparecer más casos, 8 niños mostrando las mismas señales de posesión. Todo el mundo dio por hecho que entre las personas de Salem habían brujas que estaban sirviendo al príncipe de las tinieblas, sin leyes oficiales que regularan los procesos judiciales. Los vecinos tomaron la justicia y las riendas de la situación. Salem cayó en la histeria y en la enfermiza necesidad de dar con el origen de ese mal satánico. Entonces todos los niños, a todos los que convulsionaban, a todos los que mostraban alguna señal, se los llevaron a un tribunal donde iban a ser juzgados como brujas, brujos. Parris tenía la tranquilidad que su hija y su sobrina iban a salir inocentes. Pero cuando Elizabeth, que era la hija, la sobrina, empezó a hablar, estuvo a punto de firmar su sentencia de muerte. Porque la gente del tribunal, recordemos que este pueblo no tenía como un tribunal establecido, sino que fue formado solamente por los vecinos, la gente que vivía ahí. Entonces estas personas del tribunal le preguntaron a estas dos niñas y a todas las otras jóvenes que habían supuestamente participado, habían caído en esta posesión, si habían visto algo extraño en el bosque, si habían visto algo que estaba relacionado con la brujería. Nadie quiso hablar hasta que alguien rompió el silencio. ¿Qué dijo el niño? Hace mucho tiempo, cuando él iba al bosque, se sentía observado. Podía ver siluetas de mujeres entre los árboles y las sentía cada vez más cerca, como sombras en los bosques de Salem. Y que estas mujeres susurraban palabras en un idioma que él desconocía, decía el niño. Mientras él hablaba, un sujeto le dijo, ¿brujas? Y él respondió que sí. Voy a hacer un segundo video que trata del juicio en sí y habla acerca de lo que pasó en este juicio y en este caso en sí. Ya sabes lo que tienes que hacer, pero una de las cosas más grandes que te voy a pedir, aparte de la suscripción, es comparte el video. Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal y seguimos con la segunda parte al respecto de los juicios de Salem, que es una historia que siempre está rodeada de cierto misterio porque tanta película ha salido que muchas veces no sabemos qué es lo que pasó realmente.
lamentablemente esto es un nuevo video para el canal, es lo que hay. ¿Qué pasó realmente en los juicios de Salem? O Salem, le voy a decir Salem. ¿Qué pasó realmente en ese juicio? 29 de febrero. ¿Bisiesto? 29 de febrero de... A ver... 1692. El 29 de febrero, extraño, ahí empezaron los juicios. Y había dos magistrados que debían dictaminar cuál era el origen de las posesiones diabólicas. 3 mujeres fueron llevadas hacia el tribunal, 2 clásicas y Tituba. Tituba era la niña que vino con los Parris. Que Parris era un sacerdote que llegó como a ordenar un poco lo que pasaba en Salem. Entonces cuando fue y llegó el turno de Tituba de decir qué había pasado, esta, inteligente, dijo que había visto al diablo y que se había convertido en su sierva y que las otras 2 mujeres también la habían visto y también estaban a la orden de Satanás. Y además empezó a apuntar a un montón de personas más que habían estado al servicio de Satanás, pero no aparecían en el libro del mal, que era el libro donde estaban las acusadas. Y era un libro que ese libro había entregado supuestamente Lucifer. Tituba dijo exactamente lo que el tribunal quería. Necesitaba una causa, un empujón, para empezar la casa de brujas. Esas 3 mujeres, las primeras, fueron encarceladas. Una murió en prisión antes de que la mataran, la otra dio a luz en una celda y la ahorcaron. Y Tituba, hay gente muy despierta en este mundo, Tituba estuvo 1 año recluida, pero por su confesión fue liberada y al ostracismo, fue liberada y expulsada del pueblo. No, fue liberada y expulsada del pueblo. Por lo tanto, durante todo ese tiempo, Salem era el lugar más oscuro del Nuevo Mundo. Pero ¿qué pasó? Que este encarcelamiento de las 3 supuestas brujas no calmaron los ánimos y al contrario, empezó la verdadera casa de brujas. Los niños y niñas seguían contando historias acerca de visiones en las entrañas del bosque. Y esto hacía que la gente más se entusiasmara y más se sugestionara. Entonces ya había una paranoia tal que cualquiera acusaba a cualquiera. Y por lo tanto, cada semana había millones de mujeres que eran acusadas de ser sirvientas de Satanás y las juzgaban en estos tribunales populares donde no había justicia. Claro, solamente era una tortura para que tú dijeras lo que el tribunal quisiera escuchar. Y todo esto siguió, murió mucha gente hasta que el gobernador de la colonia de la bahía de Massachusetts, William Phips, descubrió lo que estaba pasando en Salem y se fue para allá, porque encontró que había mucha irregularidad en términos de los juicios por brujería, así que emitió un indulto y fueron todas las mujeres inocentes liberadas, porque habían sido acusadas de ser siervas del demonio y habían sido torturadas de manera muy brutal. Y lo peor es que eran ejecutadas delante de sus propios maridos, sus propios hijos. Hasta que poco a poco la histeria que ocurrió en Salem se diluyó. Se empezó a perder poder hasta que el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas que presentaron en los juicios. El reverendo Parris y todos aquellos magistrados que organizaron esta casa de brujas renunciaron a sus cargos y tuvieron que abandonar el pueblo, que empezó a cicatrizar algunas heridas que es muy difícil cuando perdonarse como pueblo, cuando se asume esta matanza y ya el pueblo se da cuenta de que había sido demasiado injusta y sin razón de ser. Empezaron a reconocer sus fallas técnicas. Todavía en ese tiempo no lograban como darse cuenta de la magnitud de lo que pasaba. Pero siempre hay un pero. Al tiempo después, 3 años,
Una de las niñas que supuestamente está embrujada pidió perdón a la iglesia, pidió perdón a las familias de las personas, de las mujeres que fueron asesinadas en la horca. Una niña que empezó a acusar a la gente pidió perdón, pero dijo la frase mágica, dijo: lo hice engañada por Satanás. Así que los juicios de Salem se convirtieron en una de las manchas más oscuras de la historia reciente. Una muestra hasta dónde puede llegar lo desconocido, el miedo a lo desconocido y de cómo la histeria colectiva puede llevarnos a cometer atrocidades, y no como sin fenómenos paranormales, el diablo puede estar en el interior de cada uno de nosotros. Voy a hacer una tercera parte de este video porque lo que viene a continuación es algo que no sabemos, es decir, si se sabe, no se sabe, pero ¿qué fue? ¿Fue histeria colectiva? ¿Fue algún otro elemento? Pero la gran pregunta queda en el año 76, hace poco, bueno, no tampoco, 40, 50 años ya, empezó la pregunta al investigar de nuevo estos fenómenos. ¿Fue un hongo la verdadera brujería? No. Hola, ¿cómo están? Esta es la tercera parte y final, así que creo que el video va a ser un poco largo, pero van a tener que tener paciencia y además que tengo frío. Es lo que hay. En los videos anteriores estuve hablando acerca de lo que es la casa de brujas de Salem. De estas primeras partes es un clásico, supimos de qué se trata, porque la histeria, porque de dónde surge. Pero ¿qué pasó? Luego de conocida la historia, ya sabemos que el pueblo de Salem fue rescatado por un sujeto y al final todo el mundo se culpó y se dio cuenta, y esta es la disculpa correspondiente. Pasaron los siglos y actualmente, bueno, en el año 1976, hace 40 años, pero vamos a poner en la actualidad, Salem es una ciudad, una población pequeña, 40.000 habitantes, que se ha alzado, es decir, la memoria de este pueblo está y radica en los crímenes atroces que cometieron en contra de la brujería. Y por más de 200 años siempre quedó la duda, si es que existe alguna explicación científica sobre las supuestas posesiones demoníacas y las aterradoras visiones de los niños del pueblo, que juraban haber visto brujas en la oscuridad de los bosques. Y esta situación obsesionó a muchas personas a que querían comprender cuál era la verdad detrás de la leyenda de Salem. Tanto, a lo largo de la historia han sido muchas las conjeturas, las hipótesis acerca de las circunstancias que pudieron haber desencadenado la casa de brujas en Salem. Los historiadores han teorizado que incluso pudo haber sido un fraude, un simple juego de niños que fingieron todo lo que pasaba y que habían mentido para cagarse el resto, palabras simples, o para protegerse de los castigos que iban a recibir si es que los adultos descubrían lo que estaban haciendo. Otros, que es como la teoría más conocida, reduce a que lo que ocurrió ahí fue histeria colectiva. Es decir, que los niños somatizaron todas las dolencias que estaban relacionadas con las posesiones demoníacas de las que ellos habían escuchado en la iglesia. Estaban tan asustados que empezaron, como dije, a somatizar, a tener visiones por el asunto del miedo. Empezaron a no alucinar, pero sí a ver brujas, a creer que las habían visto. Además que, si nos ponemos a pensar, había un clima exacerbado de puritanismo y una repentina y una educación tan represiva que derivó en un estado de paranoia tal que afectó a todo el pueblo.
pero ninguna de estas teorías ha logrado explicar todo. Y siempre quedan algunos huecos, algunos hoyos, algunos sitios históricos que no están cubiertos. Incluso desde la óptica de lo paranormal, siempre está esa duda. La de la historia colectiva es comprensible. Los hijos quisieran perjudicar de una manera brutal. Eso demuestra que los niños son malos, además. Pero la revista Science, el año 75, link que para encontrarlo, un estudio señala cuál fue el verdadero mal detrás de la brujería de Salem. Un mal que no tenía nada que ver ni con el demonio, ni con la magia oscura. Tenía que ver con la biología. Y es que todo podía reducirse a que aquellas niñas estaban sufriendo una patología denominada ergotismo, no erotismo, ergotismo. Por lo tanto, una de las posesiones, la fuente de estas posesiones demoníacas podría encontrarse en una intoxicación de esporas de un hongo. Es un hongo que se llama ergot, de ahí ergotismo. Es un hongo parasitario, que producía una sustancia, una toxina que ingerida en cantidades suficientes puede ocasionar convulsiones, alucinaciones, psicosis, delirio, contracciones musculares, incluso gangrena y contracciones en el cuello y gangrenas en las extremidades. Este hongo es bastante gore, Claviceps purpurea, es decir, aspiraba ese hongo y hasta ahí. Es que podría ser alucinógeno, pero ya entretenido, pero ya con contracciones musculares estamos hablando de otra cosa. Entonces estos síntomas en el fondo eran originados por ese hongo. Y la ergotamina, curiosamente, la cual deriva el LSD, hay que entender que el LSD, bueno, es natural, psicoestimulante construido en laboratorio. Entonces la ergotamina, que fundamental dentro del LSD, podría ser la causa y la responsable de todas estas posesiones demoníacas. Todas las atrocidades y las casas de las brujas de Salem podría reducirse simplemente a que estaban voladas por un hongo. Y muy poca gente tomó interés por esta teoría de la ergotamina. No creían, pero en el 2016 se descubrió que las descripciones conocidas como las marcas del diablo que se citaban en los juicios concordaban con las lesiones ocasionadas por la ergotamina gangrenosa. Entonces todo eso giró y llevó a que la comunidad científica empezara a ver y a estudiar y a tomar en serio que pudo haber sido una de las hipótesis, que pudo haber sido parte de la ergotamina. Esto se encontraba en el centeno de la ergotamina. Además que el centeno se estableció en Nueva Inglaterra de esos años y era uno de los cereales más versátiles, entonces toda la gente lo cultivaba por todas partes, por todo el continente norteamericano, y es uno de los pilares nutricionantes de los habitantes de Salem. Entonces el problema está en que en el siglo XVII el desconocimiento acerca de estos seres microscópicos al final hizo que no fuésemos conscientes del peligro que estaba ahí en el centeno, el guardián en el centeno. El centeno era uno de los cereales que tenía este hongo y por lo tanto se infectaba con mayor facilidad. Además que si las condiciones climáticas también así lo permitían. ¿Y cómo empezaron a darse cuenta? Los científicos recurrieron a los registros históricos y descubrieron que el verano de aquellos años fue muy caluroso y fue muy tormentoso en Salem. Entonces había mucha temperatura, mucho calor y demasiada humedad. Y esto, la humedad, es el caldo de cultivo, propicia la creación y aparición de hongos. Por lo tanto, esto sería lo que da origen a todos los acontecimientos. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas propiciaron una propagación y proliferación
inusual del hongo. Y además que, como hubo fallas técnicas en esos tiempos, todo esto con las crónicas de la época, o sea, y ahí vengo yo con tengo una duda gigante yo. Entonces lo que ocurrió es que como hubo una especie de sequía, había poco centeno y estaba todo contaminado, por lo tanto tuvieron que comer algo muy parecido, y las intoxicaciones, como siempre, la padecen primero los niños. Hay riesgo infantil en las intoxicaciones. Por lo tanto, esto explica, porque no apareció en los niños, pero los niños, también en los adultos, pero los niños fueron como los primeros que empezaron como a señalar a gente y a tener esas alucinaciones. Además que tanto comer ese hongo, también quedaron volados, es decir, intervenidos bajo la sustancia. Yo me imagino que es como un LSD de aquellos tiempos. Veían cualquier weá, no sé, bruja. Es que, claro, las visiones que tuvieron al final radican en que la enseñanza era tan puritana y está basada sobre todo en la iglesia y en la culpa y en Satanás, que eso era lo que al final imaginaron, por lo que se hablaba principalmente, entendiendo que la religión católica es una religión... Ah, no, pero esto eran protestantes. Los protestantes no son tan culpógenos, pero de todas formas en esos tiempos igual había como una especie de imposición y culpa y ese tipo de cosas. Ingresó algo acá, pero hoy en día, pese a la casa de brujas, si bien han tomado otra forma, no han terminado. Si bien la hipótesis de la intoxicación es la más aceptada para explicar la naturaleza científica de lo que pasó en Salem. Aún así, esto demuestra que la propia ciencia puede ser un lugar tenebroso. ¿Por qué? Porque hay amenazas que no podemos ver, pero que pueden hacer tambalear hasta la gente más científica. Porque imagínense, un simple hongo dejó la cagada, todos los niños volados, imaginando no sé qué, lo que sea. Que un hongo desencadenó todo, po, y empujaba a creer que Dios tenía... No, el diablo estaba entre ellos. Pero viendo de lo que es capaz la naturaleza, Baudelaire quizás termina con una gran frase. Baudelaire, el de las flores del mal, que el mejor truco del demonio, del diablo, fue convencer al mundo de que no existía. Es interesante la última reflexión, y es interesante... Ahora yo no sé cómo se dio el proceso de investigación, porque digamos, las crónicas es la visión de una persona de lo que pasó. No está muy documentado el hecho de cómo compararon heridas, la gangrena, con lo que producía la ergotamina, perdón. No está muy claro, pero esto fue publicado en la revista Science. Hay que darle un poco de... pero también saber y lograr entender. Por eso que tenemos que pensar bien. Hay gente creyente, hay gente que no cree, pero todo tiene quizás una... ¿Qué creen ustedes? ¿Todo tiene una explicación científica? Habrán para los efectos, episodios paranormales. ¿Y cómo se controlan esto? La ciencia aún no explica nada, pero es brillante la explicación que da acerca de las brujas de Salem. Si te gustó el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Y por favor, déjame en los comentarios y comparte que se hunde el Titanic. Espero que estén bien, porque esto es lo que hay.